decir, o sea, tratemos de estar activos o prendemos las cámaras. O sea, yo no voy a hablar porque sí. Digamos, esta clase es virtual porque yo tengo efectivamente un problema de salud con mi hijo, así que necesito que efectivamente estén predispuestos a participar, como siempre lo pido en todas mis clases. El ensayo con densidad de parafina, profe. El ensayo de densidad con parafina, en el caso de que sea un suelo, ¿de qué tipo? Un suelo fino, profe. En un suelo fino. En el caso de, si yo tengo que hacer una verificación de un terraplén, ¿cuál sería el ensayo que debería solicitar o pedir para conocer el valor in situ de cómo fue confeccionado ese terraplén? Con el cono de arena. Con el cono de arena, efectivamente. Entonces, a partir de uno u otro ensayo, dependiendo del ámbito de dónde está la obra, o dónde están las condiciones, en el caso de condición natural, es un esfuerzo geoestático, de suelo, estático de lo que sería la estructura propiamente dicha, o sea, la que existe en ese momento. Indudablemente es a partir de eso que tenemos. Y si no, tenemos que tratar de saber cuáles son las relaciones gravimétricas asociadas. Y entró alguien, vamos a cortar. Rodrigo Rodríguez. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Bueno, a partir de eso entonces nosotros, al conocer los esfuerzos geoestáticos, o sea, lo que el propio suelo o la estructura del suelo que está arriba de esa muestra nos genera, podemos empezar a conocer cómo va a ser su respuesta, no solamente vertical, como sería con el sigma B, asociado al gamma del suelo húmedo por la profundidad, o sea, por la tapada que hay arriba de esa muestra, sino que también podemos empezar a entender cómo podría llegar a ser los esfuerzos geostáticos horizontales. Pero para eso tenemos que conocer los lineamientos de la ley, las limitaciones de la ley de Terzaghi, que considera que para que esto sea viable, o sea, que este esfuerzo geostático sea viable, necesito tener consideraciones como que la superficie es infinitamente horizontal, que significa que tanto para un lado como para el otro lado, exactamente es infinitamente igual los valores del gamma que está correspondiendo a esa estructura. ¿Y cuándo se da eso? Geológicamente. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué tengo que hacer ensayos por todo el barrio para llegar a entender si el suelo, el perfil es igual? ¿O tengo que basarme en antecedentes? En antecedentes. Efectivamente, tengo que conocer bien. Yo voy a estar limitada a un ancho, voy a hacer un estudio de suelo en un ancho de un lote X, pero para el infinito yo no sé cómo es. Entonces, para saber si el perfil que encontré acá en este lote, no sé, Boulevard San Juan al 1250, que será la calle esta, supongamos, X, fuera de esos límites donde a mí me toca construir, necesito antecedentes. Entonces, para verificar esta condición de lo cual me lo pide la ley de Darcy, que sea infinitamente horizontal, tengo que ver efectivamente si el suelo o el peso unitario que encontré acá se va a replicar en las construcciones o en el perímetro barrial por un antecedente geológico que corresponda.
¿Dónde lo voy a sacar? Y del CGMAR, de alguna carta geológica, de algún antecedente geotécnico. Entonces necesito no solamente ya entender de que esto es un cálculo de un valor por otro valor, sino que ya tengo que buscar antecedentes de la zona donde verifiquen que efectivamente esta ley se puede llegar a cumplir. Después, otro de los principios que necesito que se cumpla es que la naturaleza del suelo no sea variable horizontalmente, o sea que sea igual, o sea que este valor sea, el tipo de suelo sea igual, o sea que en una carta geológica me dirán, bueno, en la zona esta, región esta, tendrá tal dimensión o tal especificidad de suelo. Por ejemplo, les voy a mostrar un mapa que ustedes tendrían que tener un mapa geológico de lo que sería La Rioja. Vamos a ver. Por ejemplo, esto es Córdoba, ¿no? Es un mapa muy simple, de lo cual tenemos, este es el primer río, el río Suquía o el río Primero. Después tenemos el arroyo La Cañada, que va de sur a norte. Y tenemos sectorizado por colores zonas donde hay tipos de suelo o donde hay zonas variables. En general, obviamente, no estoy identificando un barrio particular, sino que es bastante general en una escala muy grande. Pero por lo menos, si ya sé que hay un horizonte A donde hay un suelo propios del cauce del río y sé que hay meandros, va a ser variable, indudablemente la condición de regionalidad o de horizontalidad infinitamente homogéneo no se va a cumplir. ¿Por qué? Por la influencia, como habrán visto, geomorfológica de un río. Río-arroyo siempre es variante en curso. Entonces, no siempre en un lugar inmediato al punto donde exploré voy a tener el mismo suelo. O sea que esa condición de horizontalidad infinitamente homogénea no se cumpliría en el caso de este. Si me llevo a ir a una planicie, por ejemplo, donde dice varias capas, varios metros de limo colapsable de baja capacidad portante, bueno, ahí ya puedo entender geológicamente que tengo un perfil horizontalmente uniforme en la mayoría de los casos, salvo algunas cosas raras, bueno, pero se verán. Pero ya en una región fuera de un flujo de agua, un cauce de agua, podría llegar a verificarse esa condición de horizontalidad. Entonces ustedes tienen que empezar a darse cuenta de que las condiciones no son iguales en todos los predios, en todos los lotes de La Rioja, ¿sí? Entonces, ¿dónde puede llegar a haber problemas? Por ejemplo, fíjense, La Rioja es un abanico aluvional. Todo lo que viene de la parte serrana, dique, desagua de algún modo en este cono de deyección. Entonces, hoy por hoy toda La Rioja puede llegar a ser una zona quizás más caótica y más errante y más heterogénea será en la desembocadura directa de este abanico. Ven que es como si fuera un arco acá. Ven que genera como si fuera un arco. Ven ese punto. Vamos a hacer ven que se genera como si fuera un arco. Bueno, todas las deposiciones de los suelos que vienen bajando por este punto
es parte de la apertura que tiene de deposición en toda la región del llano. ¿Dónde es más caótico? Y bueno, en la zona muy próxima al punto de desagüe, que es ese. Y puede llegar a ser más constante en lo que sería la zona del Bajo o en la zona este. Entonces, ya tienen una influencia de qué regiones pueden ser más o menos comprobables en cuestiones de heterogeneidad en el perfil de suelo. ¿Se entendió esto o no? Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Lo vieron en geología? Los desarrollos geomorfológicos de cómo puede ser la distribución de suelos o no? No, profe, creo que así no. Y si hay un mapa geológico, tendrían que tenerlo. Entonces, eso es importante, empezar a buscar antecedentes geológicos de lo que es la ciudad, La Rioja. No sé, había otros compañeros que eran de otro lugar, del interior, también tendrían que empezar, o sea, ya es parte del valor agregado que ustedes tienen que hacer y del legajo de posibles trabajos que ustedes deberían empezar a buscar, y no que nosotros le estemos dando las cosas, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de esto, vimos, ya sabemos regionalmente cómo podría llegar a ser una variante de que no verifique superficialmente superficie infinitamente horizontal, la naturaleza de los suelos variables, y otra de las condiciones que deberían cumplirse para que esta ley sea efectiva, no existe la existencia de sobrecargas en el ámbito finito. No existencia de sobrecarga en el ámbito finito significa que no debe haber carga para que sea geoestática, es el esfuerzo del suelo por sí mismo, no de lo que sería la construcción o la futura construcción que debería tener. ¿Se entiende eso, no? Esto es más, los dos primeros está asociado a la geología y esto está asociado a lo que sería la injerencia de la actividad del hombre. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Profe, Sí. en mi caso, por ahí no entendí tanto la diferencia entre los dos primeros ítems, digamos, o van muy de la mano los dos. Va muy de la mano, pero lo que significa es superficie infinitamente horizontal que debería tener, no debe, por ejemplo, no, esto no funcionaría en el caso de un límite con una ladera, que vos querés analizar un lote que justamente está en el límite de una ladera. Para un lado puede ser infinitamente horizontal siempre que la estratigrafía sea igual, pero para el otro lado, si hay aire, acá no hay nada, no se cumpliría el principio de infinitamente horizontal. Entonces, ahí tenés eso. Cuando vos tenés que la construcción está para un lado y para el otro, es exactamente lo mismo, efectivamente, y que el suelo es el mismo en el horizonte infinito, bueno, se estarían cumpliendo la de horizontalidad y la de que la naturaleza son los parámetros, básicamente, las características, los parámetros índices, cómo es el peso unitario, la humedad, la granulometría, el tipo de suelo, o sea, eso es la naturaleza que sea no variable horizontalmente, o sea, que se replique en el horizonte. En ese caso ya, bueno, hay diferencia entre el primero y el segundo. Perfecto, profe. ¿Sí? O sea, en el primero sería este caso y en el segundo sería que se cumplen los dos, ¿verdad? ¿Podría explicarle de nuevo el tercero, profe? El tercer caso. El tercero es cuando no existe sobrecarga en el ámbito finito, o sea, en el ámbito finito significa entre tus medianeras que no haya una carga, como es la construcción esta. Bien. Sobrecarga se refiere a la carga que existe construida por el hombre. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sobrecarga sería todo este edificio de acá arriba. ¿Bien? Eso sería sobrecarga. Bien.
está bien que contesten y hagan preguntas que por ahí parecen simples y no se terminan de entender. Dentro de los estados tensionales en general, por ejemplo, vamos a empezar a ver el modelo reológico de lo que sería un cuenco confinado, o sea, contenido en un límite establecido, del cual tiene un resorte, un peso y una válvula de acción. ¿Qué significa cada cosa? El resorte simula ser lo que serían las partículas sólidas, ¿bien? La placa de arriba o de anclaje superior termina siendo lo que sería el cierre, el confinamiento de un espectro de peso, básicamente, externo. O sea, significa es de un horizonte. De ahí para arriba es como que ustedes están haciendo un modelo de un estrato. Vamos a dibujarlo para que se entienda bien. Por ejemplo, tengo un estrato de suelo, entonces tengo los límites medianeros, serían los verticales, y los horizontales implicarían lo que sería el confinamiento de, por ejemplo, este estrato es el estrato 1 y tiene un tipo de suelo ML. ¿Qué era ML? ¿Qué era el ML? Un limo de baja Uno de baja plasticidad. plasticidad. Limo de baja plasticidad. Por ejemplo, después tengo el estrato superior, es un CL, ¿y qué sería CL? Arcilla de baja plasticidad. Arcilla de baja, efectivamente. Entonces, la parte negra vendría a ser como el límite superior de un estrato superior, efectivamente, al punto donde estoy analizando esta estructura o este modelo que simula ser un estrato. Entonces, el modelo, ¿por qué busca? Porque el modelo implica cómo van a reaccionar físicamente el principio de la ley de Darcy. El modelo dice que si nosotros tenemos un estrato superior que hace de tapón y ese tapón empieza a generar una compresión hacia el estrato ML, al estrato de abajo, las partículas y el agua que podría llegar a ver empiezan a sentirse incómodas de algún modo y empiezan a sentirse de que lo están queriendo cargar. ¿Por qué? Porque esto está presionando, como bien hace el cursor, un esfuerzo sobre el estrato ML, genera que las partículas y el agua se empiece a mover, se empiece a sentir incómodo y no tenga posibilidad ni de ir para abajo ni de ir para los costados. ¿Por qué? Porque está confinado lateralmente y está confinado verticalmente en el sentido de que no puede ir hacia un estrato, por ejemplo, una roca que estaría en la parte inferior. ¿Bien? Entonces, el agua no tiene posibilidad, ni el suelo, de salirse de ese espacio físico encerrado o modelado. ¿Qué es lo que muchas veces pasa con los suelos, ¿no? Cuando hay confinamientos de tipos de rocas o lateralmente no se puede identificar porque hay, por ejemplo, suelos más gruesos de un lado y del otro de las medianeras, indudablemente esto existe en la realidad propia de un terreno. Entonces, al sentirse cargado, ¿quién identifica primero su movimiento? ¿Quién identifica primero sus movimientos? Lo podemos conocer con este esquema donde en el tiempo tenemos en el eje de la Y, tenemos todo lo que sería la fuerza, vendría a ser las fuerzas que se empiezan a movilizar o los estados tensionales, mientras que en el eje de las X tenemos el tiempo. Inicialmente decíamos que había dos fases, la fase líquida y lo que sería el resorte, la fase sólida. Inicialmente, el que más incómodo se siente cuando se empieza a comprimir o empieza a bajar el estrato superior es el agua. El agua es la primera que reacciona incómodamente y toma fuerza de algún modo y empieza a bajar a medida que se va liberando. ¿Qué se puede ir liberando? Abro una válvula y trato de generar una escapatoria de esa presión de agua a la atmósfera.
Cuando empieza a liberar agua a la atmósfera en la fase líquida, entonces empieza a bajar la fase líquida, el suelo empieza a decir, ah, bueno, ahora que no hay tanta agua, me empiezo a sentir más cómodo y empiezo a las partículas a trabarse unas con otras y de algún modo empieza ligeramente a aumentar la tensión de contacto entre las partículas. ¿Por qué? Porque antes estaban separados porque había exceso de agua y ahora como baja la presión de agua, las partículas se empiezan a tocar, empiezan a friccionar y empieza de algún modo a subir la tensión de contacto entre las partículas sólidas. Eso es lo que me da la posibilidad de empezar a definir las tensiones efectivas. Las tensiones efectivas significan que son las tensiones que está actuando el suelo, la fase sólida, restándole la presión de poros, que es la presión de agua o la fase líquida. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Y esto, digamos, ¿de qué manera lo implementamos? ¿Se usa, digamos, en un Y ensayo eso o es una suposición, digamos, No, esto física? si bien es el principio para explicar, esto realmente existe. Cuando los suelos están saturados, efectivamente las partículas se comportan como un líquido. No traban entre sí. ¿Por qué? Porque hay más fase líquida que separa la fase sólida y no hay fase gaseosa tampoco. O sea, hay 3 fases, sólida y líquida. ¿Qué se genera muchas veces? Bueno, esta válvula implica en algunos casos generar tubos de extracción del agua para bombear y que de algún modo baje la presión de poros, o sea, baje la presencia de agua, la fase líquida, y mientras más la carga que está teniendo esta carga P dividido el área de respuesta, P dividido el área de contacto, mejor equilibrado van a estar las tensiones de respuesta de esos suelos, que es el sigma S. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. ¿Por qué? Porque el P viene de tu estructura, dividido el área de apoyo, ya sea que está apoyando en una parte o está apoyando en toda la longitud de ese estrato, el área de apoyo va a contrarrestar lo que vos vas a diseñar como ingeniero respecto a lo que realmente aguanta tu suelo. Tu suelo va a aguantar lo que el esqueleto mineral sin el agua efectivamente logre generar. ¿Sí? Claro, claro, perfecto. ¿Sí? ¿Ahí Sí, se entendió? sí, sí. ¿Por qué? Porque si hay mucha agua, indudablemente, ustedes cuando se suben arriba de un colchón inflable, llamémosle colchón inflable, o algo que tenga una condición de mayor líquido, indudablemente no tienen un agarre, un soporte fijo, porque eso se va a estar moviendo siempre. Entonces, como si fuera que están queriendo apoyarse en una arena movediza. ¿Por qué? Porque hay exceso de agua. Si hay exceso de agua, nunca van a estar equilibradas la carga que ustedes pongan de su proyecto, dividido el área de apoyo respecto a lo que el suelo resiste a nivel sólido, ¿no? Por eso es tan importante empezar a entender que el agua es uno de los tantos factores o el principal factor que hace detonar a estos suelos. Lo hace detonar a nivel colapsable, como vimos en la unidad número 1, a nivel de liquefacción, a nivel de cartificación. Todos esos problemas que vimos en la unidad número 1, ahora empezamos a entender por qué esos suelos con exceso de agua repentina, instantánea, a lo largo del tiempo, no importa cuándo aparece el agua, pero en algún momento aparece el agua, hace cambiar las condiciones de resistencia o de reacción de esos suelos, ¿sí?
Entonces empezamos a ver qué siente ese suelo. El suelo es un esqueleto, digamos, un semiespacio disgregado, o sea, hay muchas partículas, de las cuales parte de esas partículas, algunas se tocan, algunas están en contacto con agua. Entonces, si yo pudiera hacer un corte transversal por una sección ideal, podría llegar a conocer qué puntos de contactos efectivos hay por ese horizonte de trabajo. Entonces yo digo, bueno, si yo hago un corte y veo, yo tengo una tensión actuando arriba, está totalmente saturado, indudablemente los contactos entre esas partículas van a estar dados por lo que acciona exteriormente, que sería el sigma, esto sería la carga exterior, el P dividido mi área de contacto, distribuido por cada uno de los infinitos puntos que se estén tocando esas partículas. No es que van a estar, todas van a tocar y van a reaccionar, sino que va a haber ciertos lugares donde hay contacto con la carga que está queriendo accionar arriba. No es que en todo, porque acá hay un vacío, acá hay otro vacío, acá hay otro vacío. Entonces, no en todos los puntos toca por igual. No es que esto, cuando decimos la reacción es lo mismo de abajo del suelo respecto de la carga. La carga externa tiene una respuesta en el suelo. No, hay lugares donde hay carga y donde hay aire, burbujas de aire, como hay acá. Entonces, ahí no hay reacción del suelo. Hay aire, agua, entonces ahí no toma carga. Entonces, cuando no toma carga, ¿qué tiene que hacer? Esta fuerza o esta tensión tiene que distribuirse hacia las partículas que sí son sólidas y empiezan a sentirse cargadas. ¿Y cómo se hace eso? Por distribución de tensiones normales y tangenciales, restándole siempre los esfuerzos del empuje del agua. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que el agua lo que quiere hacer siempre es abrirse, tratar de, miren, acá tienen, vamos a hacer. Ahora voy a dibujar. Los esfuerzos tangenciales son tensiones normales normales y tangenciales entre los contactos de las partículas. Pero el agua, ¿qué hace el agua? El agua está en la parte media de un hueco, de un poro, y el agua, fíjense, las flechas estas, que siempre son opuestas a cualquier solicitación de presión o de compresión que pueda llegar a existir. ¿Por qué? Porque el agua no le gusta estar confinada, porque es incompresible. Entonces, siempre el agua trata de hacer ¿qué? Trata de tener valores opuestos y trata de ejercer una resta de confinamiento que puede estar existiendo. ¿Sí? ¿Entiende eso? Sí, profe, se entiende por ahora. Bien, acá tenemos un ejemplo más claro y más amplio. ¿Qué pasa cuando una cosa es cuando haya fase líquida, fase sólida, pero cuando la fase líquida está constante, o sea, eso ya que está saturado, sumergido, el agua ejerce aún más presión y trata de generar presión opuesta al vínculo de unión del contacto de una partícula con otra partícula. ¿Qué quiere decir? Que esto, ¿vieron cuando quiere estrangular? Es como que esto quiere apretar, no sé si se ven mis manos, como que quiere sunchar de alguna forma para comprimir en todas las direcciones los esfuerzos. Puntualmente quiere hacer así, quiere hacer así, quiere hacer así, quiere hacer así. ¿Para qué? Para que tratar el agua, le encantaría que esto se separe de algún modo en esta situación. Eso sería el efecto final del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua siempre va a ser incompresible. Si esto yo lo quiero
estoy solicitando una gran fuerza de compresión en este punto y otra gran fuerza de compresión en este punto, que es las cargas P, de algún modo, entonces lo que llega a la superficie de contacto, indudablemente, si yo tengo mucha presión de agua en profundidad, este valor va a ser muy grande, la subpresión de agua, mientras que la carga que yo esté teniendo por tapada, por el peso del propio suelo, empieza a ser cada vez más chico. Entonces, por eso los problemas a nivel profundo, cuando hay acuíferos profundos, es muy grande por la alta presión de agua que hay según lo que corresponde al peso unitario del agua. ¿Por qué? Porque el peso unitario del agua va a generar una presión de poros que es igual al peso unitario del agua por la profundidad. ¿Sí? Entonces, la presión de agua también ejerce una presión opuesta a la carga gravitatoria que puede llegar a estar existiendo desde la superficie por el propio peso del suelo, que sería el caso P. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien, si nosotros quisiéramos ser aún más discretos, si yo hago un corte por este lado, fíjense, todas las flechas celestes sería la presión del agua, el punto de contacto que solamente hay distribución de carga entre granos de partículas es la superficie S, que tengo la carga P actuando, y después todo el resto sigue agua. Entonces, fíjense, la carga, si acá hubiera una carga externa, hipotéticamente, ¿no? Hipotéticamente, que yo tuviera, por ejemplo, una vivienda y que hay una zapata que está accionando con una carga normal N. Supongamos que sería esta. ¿Cómo yo podría efectivamente distribuir en solamente esta superficie de contacto, porque es sólida, porque el agua no es compresible, distribuir una gran carga normal externa propia de mi construcción? ¿Les parece que esto va a estar equilibrado? No. Efectivamente no, porque yo tengo una gran carga, solo dos partículas se tocan en una superficie de un ancho unitario S, entonces P dividido S me da una tensión que muy posiblemente sea muy baja a la carga normal dividido el área de contacto de este ancho B que pueda llegar a tener esa base o esa zapata. Entonces, si el suelo tiene mucha agua, indudablemente nunca va a haber reacción, que sería P dividido S por un ancho unitario, nunca va a haber reacción como pasa en el caso, como dijimos, nunca va a haber reacción como sería la respuesta negra de la flecha negra. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy bajito y la carga exterior va a ser muy alta. Entonces, ¿puedo apoyar en suelos saturados? Y no, se puede, a un costo muy alto. O sea, hay que hacer muchos mejoramientos de suelo, estabilizaciones, compactación, todo lo que vimos en la unidad número 3 de mejoramiento de suelo y compactación. Bueno, tendría que densificar, tendría que drenar el agua, un montón de cosas para que esta superficie sea muy grande, las partículas se empiecen a tocar, a friccionar, a vincular y que aumente la superficie de contacto entre las partículas y baje la cantidad de agua que me está limitando la reacción para responderle a la carga N que está viniendo de la supuesta carga, ¿sí? Exterior. Entonces, en ese caso, en los suelos saturados, dado que el agua ejerce una presión U de igual magnitud en todas las direcciones sobre los granos de las partículas sólidas, se expresa la tensión que actúa sobre las partículas como N, que es la carga, vamos a borrar ahora un poco,
N, que vendría a ser la fuerza externa, es igual a la presión de poros dividido S, que es la superficie total de contacto. Fíjense que S va de un extremo a otro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque S se apoya en una superficie genérica, de la cual quiere sentirse distribuida de la misma forma, pero no es así, porque tiene lo que realmente ocurre en la presión de poros es que hay una superficie genérica S mayúscula, lo que reacciona es infinitamente menor, es S minúscula, y a eso le tengo que sumar la reacción de la fuerza P. Entonces, si yo pudiera dividir todo por S, termina existiendo de que las tensiones totales, o sea, lo que está ejerciendo fuera el contacto de las partículas, es igual a las tensiones efectivas más la presión de poros. ¿Por qué? Porque se divide, digamos, de algún modo, se simplifica casi igual a cero, que en el inmediato propio del espacio infinito, S minúscula dividido a S mayúscula tendería a ser igual en el caso de que efectivamente se drene el agua propia y aumente. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que S mayúscula sea igual a S minúscula, siempre que elimine el agua. Entonces, en ese caso, si la elimino al agua, eso se simplifica y me queda que las tensiones totales, lo que resiste la masa de suelo, debería ser igual al parámetro efectivo más la presión de poros, o lo que muchas veces es igual y se expresa de otra manera, que es lo que yo le decía, el principio de tensiones efectivas, que es igual. Las tensiones efectivas tienen un sigma con un asterisco, digamos, con un apóstrofe, es igual a la tensión total, que es el esfuerzo geostático, menos la presión de poros. ¿Qué es el esfuerzo geostático? Es gamma por el suelo húmedo menos el peso del agua por la profundidad que corresponda. ¿Sí? Esto es por ambos parámetros por profundidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Vayan Sí, profe. tomando notas porque hay muchas cosas que no están explicadas en la presentación. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Cómo se calcula la presión de poros? ¿Cómo se calcula? Bueno, yo lo voy dibujando. Entonces, ustedes tienen las filminas y vayan tomando nota de lo que voy poniendo a mano alzada en las filminas. Y ahora empezamos a ver cómo interactúa, dependiendo de las profundidades, qué siente cada parte. ¿Por qué? Porque empezamos a ver juegos de la diferencia entre tensiones totales o tensiones versus tensiones efectivas según la profundidad donde esté el nivel freático. Entonces, primero que todo, yo tengo un estrato 1, tengo un estrato 2, un estrato 1, estrato 1, estrato 2, y en el medio, al comienzo del estrato 2, está el nivel freático. Entonces, el comportamiento de los suelos va a ser distinto ya solamente por tener la presencia del nivel freático. En ese caso, por ejemplo, yo puedo empezar a decir, bueno, ¿qué le pasa al estrato de un suelo 1, que sería que está húmedo, respecto del que está saturado sumergido, que sería el estrato 2? Dado que el agua, si ejerce una presión en el caso que no tenga drenaje, ¿por qué? Porque el agua acá, por ejemplo, está confinada en un ambiente y no tiene la posibilidad ni de irse para allá, ni de irse para acá, ni de irse para acá. Entonces no tiene posibilidad de drenaje, está contenida efectivamente. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo serían los valores de tensiones en el punto O, en el punto del estrato 2 o en la muestra A, aquí abajo? Fíjense que la muestra de aquí, ¿se ve esa muestra? El punto 0. ¿El Sí, profe. cursor? Bien. El punto 0 está situado a Z1, o sea, el espesor del estrato 1, respecto del espesor del estrato 2, que es Z2. Entonces, hasta esa profundidad,
yo tengo que ir conociendo estrato por estrato cómo se va a empezar la tensión que llega a este punto. Porque hay tensiones que van a estar en estado húmedo, valores que van a estar en estado saturado sumergido y valores de presión de agua que va a llegar a este punto. Entonces, partiendo del principio de tensiones totales, yo puedo empezar a definir por cada uno de estos estratos qué le está llegando a este punto cero. Por ejemplo, lo que genera la tensión del estrato 1 es el gamma del suelo húmedo por la profundidad Z1, o sea, por la profundidad Z1. Más, le tengo que sumar el más, el gamma saturado, porque está saturado sumergido, le tengo que sumar el espesor del estrato 2. Y le tengo que restar lo que me descomprime el agua. ¿Por qué? Porque el agua siempre trata de estar opuesta a las cargas gravitatorias. ¿Por qué? Porque es el efecto cuando ustedes se meten en una pileta y y flotan por demás y se sienten más livianos. Es la respuesta contra la gravedad del agua. Entonces, por eso se sienten tan livianos en un espacio de pileta, porque a las partículas tienden a generar ese efecto de flotación que se opone a las fuerzas gravitatorias de las cargas o de la distribución granulométrica del peso unitario del suelo húmedo. Entonces, se opone, por ende genera, fíjense, menos lo que pesa el gamma del agua por la profundidad donde está saturado sumergido, o sea, Z2. Si yo despejo todo esto, me termina dando y agrupando que es el gamma del suelo húmedo por la profundidad más el gamma apóstrofe, que significa que es el gamma saturado menos el peso del agua. Eso es cuando es saturado sumergido. Eso es gamma apóstrofe. Gamma apóstrofe es el gamma saturado menos el gamma del agua. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el gamma saturado? ¿De dónde lo van a sacar? ¿De dónde se saca el gamma saturado? Busquen la unidad número 2. ¿De dónde se saca el gamma saturado? Sería la tensión efectiva más la... Fíjense, el gamma, o sea, vuelvo a repetir, yo no estoy inventando cosas, esto ya lo vimos. Entonces, les pedí que busquen las filminas de la unidad número 2. Primero tengo que calcular el gamma digamos, el gamma seco, de algún modo, o sea, a partir del ensayo de peso unitario o del cono de arena, de alguno de esos dos voy a obtener un gamma seco. Y a partir de eso, yo con el gamma, digamos, seco, puedo empezar a despejar gravimétricamente cuánto es el peso de los sólidos más el peso del agua dividido el volumen total. Entonces, ya a partir de eso, fíjense que no es un parámetro que haya que hacer un ensayo directo, sino que tengo que hacer primero el ensayo de peso unitario, obtener el parámetro seco, primero húmedo, después seco, porque lo divido por la humedad, y después a partir de eso tengo que despejar y obtener esta ecuación para aplicar y obtener el gamma saturado. ¿Sí?
Entonces, fíjense que, y acá está, ya la vimos a esa ecuación, donde decíamos que el gamma sumergido es igual al gamma apóstrofe, igual al gamma saturado, menos el peso del agua. Eso ya lo vimos por el efecto de flotación, ahí está el equilibrio de fuerzas, entonces eso ya fue dado. Con lo cual, no estoy inventando nada nuevo, sino es algo que quizás no lo han tenido en cuenta con el detalle que debe ser, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, Sí. esto ya se explicó de dónde viene. Bien, vamos a hacer 10 minutitos de recreo. ¿Hay alguna duda? Por ahora se entiende, profe. Bueno, vayan anotando, como bien les digo, impriman las cosas, vayan anotando, punteando todo lo que voy diciendo, de dónde saco cada cosa, porque no todo está dicho en las filminas. Vuelvo a repetir. ¿Sí? Bien, vamos a... Entonces son 9:30, 9:30, 9:40, ¿les parece? Volvemos. ¿Sí? Traten de anotarse dudas respecto, así no los dejamos pasar. ¿Bien? Bueno, profe. Perfecto.
Bueno, vamos a retomar. No sé si hay alguna duda. Los alumnos recursantes, si quieren repasar algo en algún punto, pueden hacerlo y volver a preguntar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa ahora? Por ejemplo, si yo quiero analizar solamente, habíamos analizado una probeta Disculpe, profe, saturada. está compartiendo Sí. pantalla. Ah, bien. ¿Ahí sí? Sí, profe. Bien, gracias. Los suelos en estado, o sea, habíamos visto, el anterior era, analizamos una muestra en profundidad, una muestra cero, y ahora vamos a analizar una muestra en contacto inmediato al nivel freático, o sea, apoyada en el punto 1, o sea, ¿qué significa? Está dentro del estrato 1. ¿Dónde estaría? Básicamente, ahí tengo el contacto entre uno y el otro. Bueno, este estaría casi en el estrato 1. No llega a tocar el estrato 2, ¿sí? Entonces, en ese caso, fíjense, yo voy a tener, ¿cuál es el equilibrio que yo tengo que siempre buscar? Es tratar que las tensiones totales sean iguales a las efectivas más el peso del agua, o si lo quiero expresar en cuestiones efectivas, despejo, las totales menos la presión de poro. Cualquiera de los dos sigue el principio de la ley de Terzaghi de tensiones efectivas. ¿Bien? En ese caso, fíjense, en ese punto, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la tensión geoestática vertical es el gamma del suelo húmedo por su profundidad. ¿Y voy a tener presión de poros o no? No. ¿Por qué no voy a tener presión de poros? Es correcto eso. Porque el punto a analizar está por arriba del nivel freático. Exactamente. No tengo presión de agua constante como la tenía en el punto A. Entonces, la presión de poros, no voy a tener gamma del agua y no voy a tener profundidad. Puedo tener gamma del agua, pero profundidad constante de agua, ¿voy a tener? No, porque esta profundidad Z1 no es de agua constante, ¿sí? En cambio, acá, al estar saturado sumergido, sí es constante la cantidad de agua en profundidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, profundidad constante de agua no voy a tener. Primero, ¿por qué? Porque no está el nivel freático, y segundo, porque el Z1 hay fase líquida, sí, pero está dispersa en la masa de suelo, no está continua. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad número 3, perdón, número 4, que yo les decía, para que haya y podamos medir permeabilidad, necesitamos que haya continuidad de la trazabilidad de ese punto de agua? Entonces, bueno, al no haber una profundidad y una trayectoria continua, indudablemente no hay profundidad, con lo cual la presión de poros es igual a cero. Y entonces, si la presión de poros es igual a cero, esto es igual a cero, entonces las tensiones totales son iguales a las efectivas en el punto A. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que los contactos entre las partículas se dan en los puntos y tengo esfuerzos tangenciales, y en este caso tengo esfuerzos, digamos, se están vinculando la distribución de esta, pasa esta, acá hay aire, no se toca, de acá vuelve a esta, o sea que en los puntos de contactos es la discretización del medio continuo, que se llama medio continuo es el suelo, a partir de haber generado una carga P. En el caso anterior estaba el agua, y el agua ejercía una fuerza opuesta a la acción de las cargas gravitatorias que estaban tocándose entre sí. ¿Sí? Bien,
Entonces, el comportamiento de la microestructura, indudablemente tengo 2 granos de suelo, el agua acciona en los meñiscos y trata de separar esas partículas. Mientras más sea, digamos, el tipo, en el caso del agua será así, en el caso de que, por ejemplo, arenas, haya limos, también accionan en los meñiscos y eso puede generar fuerzas o estados de un equilibrio inestable en esos suelos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un grano de arena, otro grano de arena, y en el medio del vínculo entre esos 2 granos de arena tengo limo, ¿y qué le ocurría al limo en presencia de agua? ¿Qué le ocurría al limo en presencia de agua? ¿Colapsaba? Colapsaba. Entonces, ¿qué hace? Viene el agua, lava todo esto, saca las partículas y hace que esto empiece y las dos queden, esta venga para acá o vaya para allá y genere, digamos, que la estructura que estaba vertical ya no está vertical, o sea que se deformó y cambió su estado inicial, deformacional. Entonces, es muy importante empezar a conocer cómo se empieza en la microestructura, o sea, en el contacto de partículas, cómo pueden haber distintos, ya sea agua u otros elementos, por ejemplo, cuando hay sales. ¿Se acuerdan cuando veíamos los suelos cartificables? Teníamos contacto de 2 partículas sólidas, puede en este caso ser arena, o puede ser algún tipo de mineral, por ejemplo cuarzo, porque la arena está conformada de cuarzo, mica y feldespato. Alguno de esos 3 minerales puede ser un grano que identifique el tamaño arena, y todo lo que está en la parte intersticial con el agua, ¿qué le pasaba a los suelos cartificables? También generaban una subsidencia, se cortaban y colapsaban. Entonces, es importante empezar a entender de que cuando hay distintas granulometrías del suelo, puede haber distintos minerales y algunos minerales van a ser más solubles o menos solubles en contacto con el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que en un estado seco eso permanezca estable, pero si viene el agua y se satura, indudablemente borra o lava ese suelo limoso, lo hace colapsar y la estructura vertical de una arena abajo de otra arena pierde su estructura. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, acá tenemos lo que le pasa mucho a los suelos de Salta o a los suelos de Chilecito. Pueden haber arenas, fragmentos de partículas asociadas al tamaño arena, o sea, el tamaño que va de 4,75 milímetros a 0,075 el tamaño arena. Y si hay vínculos de arcilla entre estos dos, cuando se hidrata, esto puede llegar a perder su estructura y esto colapsa de algún modo, o sea, pierde, subside, o sea, se deforma y puedo llegar a tener que esta partícula baja para acá, esta gira para acá y quedan cambiando su volumen inicial, que era este, ahora pasa a tener un volumen final, que es este otro. ¿Sí? Entonces, lo que vemos a nivel de microestructura después se refleja con deformaciones, asentamientos en la superficie. ¿Por qué? Porque todo el peso de estas partículas se va transmitiendo una arriba de otra y va colapsando, va perdiendo, se va deformando de algún modo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, sí. Otra forma de deformación, otra naturaleza de deformaciones es en función también no solamente del colapso, sino, por ejemplo, dependiendo de algunos tipos de suelos con otros suelos. Por ejemplo, se llama fractura y aplastamiento cuando, por ejemplo, hay una grava respecto de otra grava y cuando hay un exceso de presión en un canto respecto de otro canto, fíjense que la línea de trazo es la original y cuando hay un exceso de tensión, como puede ser una presión en la superficie,
cómo se aplasta la superficie de contacto. Inicialmente era eso y ahora quedó esto. ¿Por qué? Porque indudablemente la arista tenía minerales de algún tipo de baja dureza en la escala de Mohs. ¿Se acuerdan la escala de Mohs en geología? Había minerales con una dureza por arriba de 7, como era el cuarzo, y había minerales que tenían dureza 1, 2. Bueno, las partículas esas que nosotros llamamos arenas o la formita de esferita que les mostraba aquí, esta forma de esfera, bueno, pueden ser minerales también, y puede ser que está tocando un mineral blando respecto de un mineral muy de alta dureza, y se va a deformar indudablemente el contacto. ¿Por qué? Porque hay un exceso de tensiones en la parte, ya sea por una sobrecarga de una carga que yo quiera poner, por ejemplo, aumentar el nivel de piso de mi vivienda. Bueno, eso es un efecto de sobrecarga. Puede llegar a generar esto. Otra posibilidad que se da es la 2, por ejemplo, cuando yo tengo distinto tamaño de partículas de un mismo tipo de partícula. Por ejemplo, tengo grava gruesa, grava media y grava fina, o arena gruesa, media y fina. No importa, pero es la forma, son formas esféricas y los suelos gruesos tienen forma esférica, puede cambiar su tamaño. Y en ese caso, cuando yo tengo, por ejemplo, una partícula muy grande próxima a dos partículas chicas, fíjense que existe lo que se llama flexión de lámina. O sea, esto genera una fuerza para acá y desplaza lateralmente las partículas chicas. Entonces se genera una deformación, es como si yo tuviera algo de este tipo grande respecto de dos chiquitas acá, y cuando yo genero mucha presión para este lado, ¿qué pasa? Esta se va para acá y esta se va para acá. Y cambia el plano de formación, ¿sí? Entonces, eso ocurre cuando hay suelos granulares próximos entre sí de distinto tamaño, ¿sí? Otro caso de posibles suelos granulares es cuando ya estamos hablando que hay un rodado o un bolo, por ejemplo, ya no sería un suelo, porque es mecánica de roca, pero estamos hablando de bolos es por arriba de 4,75 milímetros, de 15 centímetros. Entonces tengo algo muy grande, un rodado muy grande respecto de una grava. Entonces estoy generando una fuerza vertical respecto de eso. ¿Y qué pasa? Indudablemente no la desplaza la de abajo, pero sí la corre, genera un deslizamiento relativo en contacto de una mayor fuerza tangencial respecto de lo que sería la resistencia de eso. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque el esfuerzo tangencial viene acá, es tangente ese punto, tangente este punto. Entonces, si hay una mayor fuerza T, desplaza la resistencia tangencial de la partícula menor y genera ese, ese giro, porque esto es un giro, que genera una arriba de la otra. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, por mi parte se entendió. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que indudablemente las deformaciones en los suelos, si no están bien aplicadas los puntos de contacto, el área de contacto puede hacerte cambiar, y es más importante las deformaciones que los estados tensionales de esos suelos. Porque superficie de contacto, ustedes me dirán, profe, si acá tenía poca y acá aumentó, mejoré mi superficie de contacto. Sí, mejoraste tu tensión. Pero ¿qué manifestación, qué consecuencia te generó una deformación? ¿Y qué impacta eso? Es que vas a ver la deformación, o sea, la consecuencia negativa, y no el reflejo positivo de un aumento de tensión. ¿Se entiende? Entonces, uno puede ser una causa, pero lo negativo es las deformaciones. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe.
Bien, otro estado empezamos a ver cuando está en una condición de reposo, esto ya lo vieron en física, lo que sería la condición de esfuerzos principales y el círculo de Moore. Si yo tengo a una muestra a una X profundidad Z, la muestra A la estoy analizando en estado vertical y en estado horizontal, está en un equilibrio. Fíjense que las fuerzas son opuestas, la de arriba con la de abajo, vertical, y la de izquierda a derecha es opuesta, con lo cual esto, para estar en reposo, no se está desplazando, esto están en equilibrio. Entonces, en ese caso se dice que la resistencia al corte vertical y horizontal es igual a 0, entonces las tensiones verticales y horizontales son llamadas tensiones principales. ¿De dónde sale el sigma B? El sigma B sale de lo que sería gamma por la profundidad Z. Entonces, eso está en un estado de equilibrio. El suelo, por lo general, siempre está en estado de equilibrio. Sin que yo construya. Ya el tema, cuando empiezo a construir, ya le cambio el estado tensional, no cumplo la ley de los principios de la ley de Terzaghi. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo una sobrecarga, entonces ya le cambio la distribución de tensiones entre lo que sería el esfuerzo geostático, a partir de cambiarle el esfuerzo geostático, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Indudablemente el esfuerzo geostático no es constante en profundidad, el esfuerzo geostático va cambiando, como también van cambiando las tensiones efectivas. Por ejemplo, si yo tengo esta muestra a una X profundidad Z respecto del nivel de terreno natural, en superficie, en contacto con el nivel de terreno natural, o sea, el nivel donde está el terreno, va a ser 0, pero a medida que me voy aumentando en profundidad, voy llegando, el suelo, el grano con otro grano, con otro grano, con otro grano en profundidad, la sumatoria de los pesos de todos esos granos discretos genera una presión aquí abajo, en el fondo de la muestra, indudablemente. Entonces, ¿por qué? Porque lo voy a considerar como la densidad de ese suelo, y la voy a analizar en función de esa profundidad. Entonces, la sumatoria de pesos dividido el volumen que ocupan todos esos granos pesan y se impacta con una tensión llamada sigma B, que eso es lo que estuvimos viendo. ¿Qué ocurre esto? Bueno, ya vimos que las tensiones verticales son gamma, sigma B por gamma del suelo húmedo por la profundidad, que en el caso que el nivel de terreno natural sea igual al nivel freático, ¿qué ocurre? Voy a tener que las tensiones efectivas verticales van a ser asociadas ya no como gamma total, sino como gamma efectivo por el gamma prima. ¿Cuál era gamma prima? Gamma prima era el gamma saturado menos el peso el peso unitario del agua por la profundidad correspondiente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo las variantes? ¿Cómo ahora las empezamos a asociar? Sí, profe. Bien. En el caso ese, como bien les decía, cuando el nivel freático coincide con el nivel de terreno natural, entonces no solamente voy a tener lo que pesa el suelo, sino también lo que pesa el agua, y que se opone al efecto de flotación de un cuerpo sólido sumergido. Entonces, ¿por qué? Porque el efecto gravitatorio es la masa por la gravedad, mientras que el agua indudablemente genera una fuerza opuesta y contraria, que es gamma del agua por la gravedad. Entonces, ese equilibrio también lo tengo que consensuar, que eso es física, que ya lo vimos, con lo que sería el peso del agua. Y el peso del agua es el gamma del agua por la profundidad a la cual está actuando. ¿Por qué? Porque el nivel freático coincide en este caso con el nivel de terreno natural. Eso es lo que se llama tensión hidroestática, ya no es geoestática. Hidro porque está asociada a la presión del agua. Y el agua está estancada, el agua no se mueve, no es que haya movimiento, el agua está en esa posición. Yo no generé un tubo o un pozo de extracción, no, el agua está por un lado lo que pesa el suelo y en otro lado, en la misma posición, lo que pesa el agua.
En el caso de que se den los esfuerzos geostáticos efectivos, yo voy a empezar a ya tener condiciones de empezar a ver si esto sigue en reposo o no sigue en reposo. ¿Por qué? Porque si justo da la casualidad que yo tengo que hacer una obra, mi vecino hace una obra, supongamos que en los límites medianeros, bueno, yo sé que está contenido, acá no sé, voy a tener lo que pesa el suelo, lo que pesa el agua, esto está asociado a lo que pesa el gamma saturado, o sea, el triángulo del gamma saturado, lo que pesa el agua. Pero si viene mi vecino del otro lado de la medianera y me hace una excavación y me libera todo esto, me cambia el estado tensional. ¿Por qué? Porque el agua lo primero que va a querer hacer es irse al espacio donde genero una excavación. Entonces el agua rápidamente va a ir y se va a colmatar y me va a desplazar todo este talud de excavación. Entonces ya deja de estar en reposo ese suelo. ¿Por qué? Porque generé un vacío y liberé a presión atmosférica esa presión de agua que estaba confinada en esa masa de suelo. Entonces, al momentos antes, cuando estaba en reposo, me da la posibilidad de definir un coeficiente de reposo que está en un cierto equilibrio a esa X profundidad, o sea, antes de hacer la perforación. Eso es lo que se llama coeficiente de reposo y es K sub 0 efectivo y es igual al sigma horizontal efectivo dividido el sigma vertical efectivo. Para los suelos de La Rioja, la forma de obtener el K sub 0 efectivo es a partir de identificar que son suelos granulares o de forma esférica, a partir de aplicar el concepto de la ley de la sugerencia de Jackie de 1944, que define como K sub 0 efectivo 1 menos el cero del ángulo de fricción. Ese valor ronda entre 0,3 a 0,6 para arenas, ¿sí? Donde el phi efectivo es el ángulo de fricción interna, o sea, es el ángulo que actúa, fricciona internamente en contacto de toda la masa discreta granular. Hay otras formas de obtener el K sub 0 para suelos arcillosos, que es dependiendo si está sobreconsolidado el suelo, que es lo que vamos a ver en la unidad número 6, que está asociada a 1 menos el seno de phi, cierro ese paréntesis, abro corchetes, el OCR natural dividido el máximo elevado a lo que sería 1 menos seno de phi más 3/4 de todo eso. ¿Qué es el OCR? Es el grado de sobreconsolidación al momento de solicitar el ensayo. Eso es básicamente el valor de consolidación que tiene al momento de hacer el ensayo. Y el OCR máximo es el valor de consolidación que obtuvo en la historia geológica. ¿Qué significa eso? Supongamos, si acá hay una muestra X y en esa muestra X a una profundidad antes existió la construcción, por ejemplo, de las pirámides de Egipto, hubo un peso tan grande y fue máximo que todo lo que está acá arriba se asentó, se acomodó, se consolidó y generó un espesor y una densidad máxima, ¿sí? Que está identificado como si fue como un acomodamiento máximo que redujo al máximo, bien digo, valga la redundancia, las deformaciones de ese punto. Después vino las distintas eras, eso se eliminó, pero el acomodamiento máximo de esa posición por haber existido las pirámides de Egipto, digo las pirámides de Egipto por decir una torre, una casa, algo que existió previamente, una montaña, una colina, algo que existió que hizo que los esfuerzos geostáticos se acomodaran al máximo de su posición, eliminando todos los vacíos. Entonces, ese acomodamiento máximo me da un comportamiento de una cierta consolidación extrema
que es tenida en cuenta en este parámetro que se llama OCR máximo. Es el máximo grado de sobreconsolidación alcanzado geológicamente, ¿sí? Entonces, son distintas formas, ya sea que el suelo es granular o que el suelo es arcilloso y está sobreconsolidado, de obtener el valor de K sub 0. ¿Se entendió eso? Profe, Sí. ¿y el ángulo ese a qué está referido? El ángulo está referido, vamos a mostrarlo de algún descartar. Vamos a mostrarla, ya te lo muestro gráficamente para que vos entiendas, es lo de la unidad número 7, pero lo podemos ver perfectamente ahora. Este no, este. El ángulo de fricción, el ángulo de reposo es el ángulo. Si ustedes hacen, por ejemplo, dejan caer arena y se acomoda en un cierto ángulo, ese es el ángulo de reposo. ¿Vieron cuando tienen el reloj de arena? Y la dejan caer, se acomoda como si fuera una pirámide bajo un cierto acomodamiento. Para suelos finos, arenas finas, el ángulo de reposo es de 45 grados. Para una grava puede llegar a 35 para una arena fina y para una grava 45. Mientras que el ángulo de reposo es el máximo ángulo sobre el cual acciona ese material sin deslizarse. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo le falta algo acá, es el máximo ángulo para que esto no se movilice. Y el ángulo de fricción, fíjense, el ángulo de fricción, o sea, el phi, responde al ángulo cuya tangente es el coeficiente promedio de la fricción, o sea, es cómo todos estos granos van trabando tangencialmente y ese es el acomodamiento final que obtiene el ángulo de fricción. Uno es más holgado, por decirlo, más bajo en magnitud, que es el ángulo de reposo, mientras que el ángulo de fricción es cuando ya tengo contacto entre un grano y el otro y tangencialmente van generando acomodamiento una partícula con otra partícula y termina formando un ángulo. ¿Sí? Perfecto, ese ángulo que tenemos en cuenta sería el ángulo de fricción. El ángulo de fricción, Bien. mientras que el estado de reposo es un estado más relajado porque las partículas, una se desplazó arriba de la otra, entonces es más bajo siempre el ángulo de reposo en magnitud, en número, ¿no? Respecto del ángulo de fricción, que está como más trabado y al estar más trabado da mayor número o magnitud porque hay más contacto tangencial de un punto con otro entre las partículas. Perfecto. Bien. Bien, entonces, ¿cómo hacemos ahora, en síntesis, para empezar a entender los estados tensionales dentro de la masa de suelo? Un resumen es este, o sea, una forma de cómo lo vamos a calcular. El resumen para calcular los esfuerzos geostáticos verticales y horizontales en presencia del agua es, primero, obtengo el esfuerzo total vertical, o sea, tengo que identificar bien los estratos de suelo, las profundidades de cada uno, ¿sí? Este es el estrato 1, el estrato 2, sus profundidades, y tengo que conocer los pesos unitarios de cada uno. Y por ende voy a tener el gamma del suelo húmedo por su profundidad, ¿sí? Y así sucesivamente. De cada estrato voy a tener cada sigma total vertical. Después obtengo el esfuerzo efectivo vertical, o sea, tengo el total, que es el sigma sin el asterisco, y le tengo que restar la presión de poro. Supongamos que acá está el nivel freático en resonancia, idem con el nivel de terreno natural. El nivel de terreno natural está en coincidencia con el nivel freático. Entonces, en ese caso, no solamente voy a tener
el gamma efectivo que voy acá, para cada estrato, sino que le voy a restar el peso del agua. ¿Y cómo es el peso del agua? El peso del agua es igual a el gamma del agua menos la profundidad de ese estrato, o donde estoy queriendo ensayarlo. Si la profe le dice la mitad del estrato, será la mitad del estrato. Si le dice un cuarto del estrato, será un cuarto de la profundidad Z que estamos queriendo analizar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? En el paso 3, obtengo el esfuerzo efectivo horizontal, usando el K sub 0. Entonces, básicamente, ahora lo que yo tengo que decir, si yo sé que el K sub 0 es un valor de 1 menos para un suelo, este suelo es una arena, yo sé que el K sub 0 ronda un valor de 0,3, o lo que me dé en función de 1 menos el seno de 45 grados. Entonces me da un valor, X, no sé qué valor me va a dar, X valor. 0,3, 0X valor me va a dar. Entonces, a partir de eso, ¿yo qué hago? Yo sé que esto es igual al sigma horizontal dividido el sigma vertical. Entonces, conozco este dato, lo que hago es despejar cuánto es el sigma horizontal. Multiplico este por este, perdón, al revés. Multiplico este por este y obtengo cuánto es el sigma horizontal. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Total. ¿Se entiende? Sí, profe. Efectivo, porque si lo tenía en efectivo, este era efectivo, entonces voy a tener el sigma horizontal efectivo. Y en el cuarto paso obtengo el esfuerzo total horizontal. O sea que al efectivo del paso 3 le tengo que sumar la presión de poros de esa profundidad. O sea, este dato. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Recuerden que esto es siempre tensiones efectivas verticales. Bien, de ahí sale este dato, lo coloco acá, lo multiplico por el K sub 0 efectivo y obtengo el sigma prima horizontal. Y ahí puedo sumar y obtener acá el sigma horizontal total. ¿Sí? Pero es básicamente un despeje asociado. Fíjense que es importante la lógica, como bien les decía al comienzo del encuentro. Acá hay que saber bien qué tengo, qué busco y cómo lo voy despejando. Así que es importante que entiendan la lógica del problema. Si no entienden la lógica del despeje de ecuaciones y de dónde obtienen cada parámetro, no van a entender el problema. Bien, dentro de los estados tensionales de la masa del suelo, un repaso es a partir de lo que habíamos visto. Cuando son esfuerzos principales, verticales o horizontales, en 3 dimensiones, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, podemos llegar a obtener lo que sería la distribución de tensión tau sigma a partir de los círculos de Mohr. ¿Por qué? Porque yo tengo el sigma 1 en una dirección, sigma 3 en la otra cara, después puedo restarle la presión de poros y obtengo, fíjense, el estado tensional del círculo de Mohr en estado efectivo. ¿Y qué le resté? El sigma 1 es gamma por la profundidad, el sigma 3 es lo que sería el K sub 0 por el sigma vertical. Le resto la presión de poros y obtengo el círculo de Mohr en estado efectivo. La presión de poros, fíjense que es del punto máximo, le resto y obtengo los valores de tensiones principales efectivos. ¿Cambia la tangencial? No, la tangencial en este círculo, que es el total, es igual a la de este otro círculo, que es el total. Fíjense que eso no cambia. Lo que cambia son los valores efectivos de los esfuerzos verticales y horizontales en las caras que estemos viendo. ¿Sí?
Sí, profe. Bien, este no lo vamos a ver, básicamente es cómo se dibuja, eso ya lo han visto en física, cómo calcular las tensiones principales a partir del círculo de Moore, pero se los dejo, cuál es el polo, cómo se define, eso ya es parte de un repaso, que si bien el que lo quiere obtener y analizar, se lo dejo, pero es algo que ya deberían conocer. Ahí tienen las ecuaciones para calcular cuánto es el esfuerzo en la cara 1 o en la cara 2 a partir de las tensiones principales, o sea, el sigma Z y el sigma I, y cuál sería digamos, el ángulo de giro para pasar esfuerzos principales, básicamente. O sea que eso ya es parte de lo que hemos conocido. Vamos a ir, ya vimos todo lo que eran esfuerzos geoestáticos. Si bien hemos empezado a vislumbrar que si hay sobrecargas puede cambiar, los valores geostáticos, como